Buenas noches, qué gusto tenerles en un nuevo Live Series. Hoy día vamos a conversar con alguien que nos va a transportar a un territorio ecuatoriano que muchos queremos y no todos conocemos. El día de hoy cuento con la presencia de Jorge Rosillo. Él es el CEO del Aeropuerto Ecológico de Galápagos. Por eso les decía, a un territorio nacional que tanto cariño le tenemos quienes vivimos en el continente y en las islas. Jorge es un comprometido con la ecología y la sostenibilidad de los negocios y desde hace más de 20 años tiene experiencia en alianzas público-privadas, 14 de esos 20 años liderando proyectos ecológicos y 15 años gerenciando empresas de logística, comercio y transporte. Estábamos conversando mientras preparábamos este live que Jorge me cuenta que desde hace 14 años está liderando este aeropuerto ecológico de Galápagos. Buenas tardes, Jorge, qué gusto tenerte aquí. Hola Evangelina, muchas gracias por invitarme y compartir un poquito la historia que tenemos junto con Aeropuertos Ecológicos de Galápagos y todo este viaje que nunca termina, ¿no? La sostenibilidad nunca termina. Siempre hay algo que se puede mejorar. Sí, así es. Y fíjate que es el aeropuerto ecológico de Galápagos. Yo sé que es el primer aeropuerto ecológico del mundo. ¿Eso es correcto? Así es, así es. Cuando nosotros iniciamos con esta aventura, no se hablaba de sostenibilidad. Te estoy Ujú. hablando 2010, 2011. El 2011 firmamos con el Estado ecuatoriano y dentro del contrato nos propusimos, tanto el Estado nos exigió como nosotros nos propusimos, ser el primer aeropuerto ecológico del mundo y no avalado por que nosotros lo decimos, sino por un organismo internacional que era el Consejo de Construcciones Sustentables de Estados Unidos, el US Green Building Council. Y así pues presentamos carpeta y presentamos todo nuestro plan, nuestro diseño, no solamente arquitectónico, sino de construcción en el 2010 y finalmente cuando terminamos la obra en el 2013, a comienzos del 2013, vino el Consejo de Construcciones Sustentables de Estados Unidos y nos dio el certificado LEED Oro. Ese certificado es el máximo que un aeropuerto había tenido para una construcción nueva de un aeropuerto. Y pues eso nos llevó a que seamos el primer aeropuerto ecológico del mundo. Y creo que es un orgullo para todos los ecuatorianos tener el primer aeropuerto ecológico a nivel mundial. Pero ¿qué implica ser ecológico? Porque tú hablas de esta certificación, inclusive desde el momento del diseño del aeropuerto, han tenido que tener ciertas características que tener en cuenta. ¿Cuáles son esas características particulares que hacen que tú seas o que el aeropuerto sea un aeropuerto ecológico? Claro, lo importante es que el diseño vaya hacia la eficiencia energética, Ok. hacia el ahorro de materiales, hacia el mínimo impacto en la huella de carbono que todos dejamos y que se deja en una construcción. Entonces, la logística era muy importante, la fuente y el origen de los materiales que utilizamos es importante también. Entonces, hay una serie de dinámicas que se ven, no solamente es el diseño, es de dónde ubicas el edificio para aprovechar la brisa marina, para aprovechar la luz solar, para ver cómo lo pones de tal forma que en el caso del aeropuerto, todo el humo que sale de los aviones no entre a la terminal. Entonces, y que la terminal no utilice aire acondicionado, la terminal es totalmente abierta, nuestra terminal. Entonces, ese diseño es muy importante. Entonces, nos basamos en mucha información meteorológica que había y obviamente Ujú. fueron los arquitectos y se hizo un diseño micro del aeropuerto a escala en un ambiente totalmente controlado para no solo asegurar de que vaya a tener la iluminación, sino la temperatura dentro del aeropuerto de confort, para evitar el uso de aire acondicionado y tener que cerrar. Tú ves, todas las construcciones ahora son muy lindas, son cajas de cristal, pero que tienen un consumo de energía brutal. Entonces, este no es el caso del aeropuerto. Y otro tema, el aeropuerto es totalmente desarmable. Tú lo puedes desarmar totalmente y llevártelo a otro lugar y volverlo a armar. Eso es parte de una construcción sustentable porque es no dejar escombros. Luego otro tema, utilizar materiales de la zona. Nosotros utilizamos mucha piedra de la zona para poder construir el aeropuerto. Toda la base del recubrimiento es con piedra volcánica que el Parque Nacional nos permitió utilizar para hacer el diseño y no tener que traer material del continente o de otros lados.
Los Ujú. muebles, todo el mobiliario, es de lo que es de madera, es de fuentes de bosques que son totalmente replantados. Entonces, la madera que se utilizó es replantada, el plástico que utilizamos es reciclado y reciclable también a su vez. Es decir, las sillas que tenemos nosotros en el patio de comidas, mañana las puedes utilizar y reciclar para hacer otras cosas. Entonces, es una serie de tecnologías que tú utilizas y estrategias también, porque a veces es cuestión también de un poquito de imaginación. Techos altos, utilizar todo lo que la naturaleza nos brinda. Yo tengo Claro, la suerte, que no tienen muchos, de haber ido muchas veces a Galápagos y conocer muy bien el aeropuerto. Y cuando se construyó, al principio decía, bueno, ¿cómo van a hacer? Porque yo viví desde el 95 hasta el 2005 en Galápagos y habían las zonas con aire acondicionado y decía, bueno, con el calor que hacen las islas, ¿cómo realmente vas a tener un aeropuerto justamente con estas características que me estás mencionando? Y se ha logrado. Así que de verdad, eh, felicitaciones. gracias, gracias. Sí, ahora el tema era que ya una vez que obtuvimos el aeropuerto, fue construido y decimos, tenemos la chapa del primer aeropuerto ecológico, nivel oro, todo lo que tú quieras. El reto vino después, cómo operamos de manera Eh, ecológica. Y y, ahí es que la cosa se pone más compleja, ¿no? Entonces, ahí es que viene y dices, uno se rasca la cabeza y dice, ¿para dónde ir? Entonces, comenzamos nosotros primero a ver cómo se maneja una operación ecológica en este tiempo, luego fuimos nosotros modificando. En el 2014 nosotros decidimos medir nuestra huella de carbono y ujú. nos pusimos la meta de ser el primer aeropuerto latinoamericano en ser carbono neutro y eso lo obtuvimos en el 2017. Entonces, esto a través del Consejo Internacional de Aeropuertos, que tiene el programa de acreditación de carbono, y pues a través de las Naciones Unidas, nosotros lo que hicimos fue certificar la carbono neutralidad de nuestro aeropuerto. Y fuimos el primer aeropuerto carbono neutro en Latinoamérica. Ahora, Quito y Guayaquil también son carbono neutros. Entonces, eso pues fue marcando como hitos y sobre todo rompiendo paradigmas, ¿no? De que se puede ser un edificio público brindando confort con alta tecnología, pero tratando de minimizar el efecto negativo hacia la naturaleza. En este caso, hacia los gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, todo el tema nosotros estuvimos tratando de adaptarnos y eso pues conlleva un cambio de cultura en la organización. Todo el personal tiene que comenzar a pensar en cómo optimizar y lo que yo siempre digo en ser sobrios en el consumo de la energía, utilizar exactamente lo que necesitas, ni un poco más. Y es a través de las mediciones constantes que tenemos que hacer de cómo vamos mejorando, ¿no? Es decir, nosotros, no sé si te recuerdas, Evangelina, tenemos una pantalla en el check-in en donde nosotros vamos midiendo el consumo de la energía diariamente para ver cómo estamos contra el día anterior, mes a mes, es decir, el mes de enero del 2025 contra el mes de enero del 2024, y así ver cómo nosotros vamos de alguna forma mejorando. Y eso pues va quedando en la mentalidad de nuestro personal. Y ahí es donde suceden los cambios, ¿no? Y ahí me parece súper importante lo que mencionas, ¿no? Esa necesidad de tener data, de ir monitoreando justamente mes a mes, comparando las cifras para identificar esas oportunidades de mejora. Y tú mencionabas, ok, el reto fue el rato que empezamos a operar, ¿no? Uh La -huh. energía, el agua, los desechos. Así que quiero que me cuentes un poquito más acerca de eso, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de el abastecimiento de energía, yo no quiero adelantarme, sé un poquito cómo lo hacen, el abastecimiento de agua y que nos cuentes del último logro también que tienen en temas de gestión de residuos. Sí, gracias porque conoces un poquito de nuestra operación. Bueno, Ujú. a ver, comenzamos con el tema de energía renovable, ¿no? Ok. Pusimos paneles solares, 2011 estamos hablando, 2012 los instalamos y el 30% en ese tiempo de la energía que consumíamos venía de esos paneles solares que están en las Ujú. camineras por donde los pasajeros entran y salen del aeropuerto. Ahora tenemos un proyecto de cambio total de la matriz energética en la que vamos a llegar a un 100% de energía renovable, ojalá para el próximo año.
Pero bueno, y comenzamos a ver un poco ese tema, ¿no? Es decir, cómo nosotros optimizamos. Es decir, tratar de usar lo mínimo de energía posible, ¿no? Y tú vas a ver que el aeropuerto está construido sin interruptores de luz. Todo es a través de una dimerización, utilizando tecnología, todo computarizado, que de acuerdo al nivel de iluminación que tienes en el aeropuerto, se activan las luces de a poco. Y eso pues también ayuda a conservar la energía. Luego el agua. Tú estás en Galápagos y la gente que conoce, el agua es tan preciada como el combustible allá y tal vez más cara muchas veces. Y nosotros decidimos utilizar nuestra propia agua. Y nosotros tenemos una planta desalinizadora a 2 kilómetros del aeropuerto que capta agua de la bahía de la Caleta de Olián y de ahí pues nosotros llevamos el agua por ósmosis inversa, se convierte en agua potable, bueno, una serie de recursos para que el agua pueda ser apta para el consumo humano, a tal punto que ahorita en este momento la damos gratis a los pasajeros. Si llevan sus termos, te puedes tú abastecer de agua fresca, totalmente limpia. Es agua certificada siempre por la Politécnica del Litoral. Nosotros enviamos siempre a la Politécnica todas las pruebas de agua para que esté siempre controlada en temas de bacterias, de salinidad, de dureza del agua, alcalinidad, es una serie de parámetros. Pero no solo eso, sino que esa agua que nosotros captamos de mar, la reciclamos también. Y estamos en este momento tratando de cuidar nuestra huella hídrica. Esa agua que se utiliza en los baños, luego la volvemos a utilizar, la purificamos y la utilizamos para todo lo que es la jardinería alrededor del aeropuerto. Pero para quienes nos están escuchando y no han tenido la oportunidad de ir a Galápagos, entonces las fuentes de agua dulce son completamente limitadas. Hay que extraer el agua salina, digamos así, del mar y hacer ese proceso que tú mencionas de ósmosis inversa, ¿verdad? Porque no es cuestión Exactamente. de que tienes la fuente de agua al lado del aeropuerto. No, esa agua hay que transformarla. El agua salada hay que transformarla y ver cómo nosotros podemos sacar lo mejor, siempre digo, lo que la naturaleza nos brinda, ¿no? Y utilizar exactamente lo que necesitamos. Entonces sacamos esa agua, la estamos Ujú. utilizando. ¿Y por qué estamos dando agua gratis? Porque aquí viene el otro tema. El principal desecho que tiene el aeropuerto son botellas plásticas. Son las botellas Así que es. utilizamos para los refrescos, las Coca-Colas y el agua. Entonces, nos propusimos nosotros tratar de disminuir al máximo el uso de botellas plásticas. Primero llegamos a Ya. un arreglo con la Coca-Cola para poder utilizar su fórmula con nuestra agua que la producimos localmente y tener los dispensadores de cola. Ahí fuimos eliminando una parte de las botellas plásticas. Luego nos quedaba el Ujú. agua. Hicimos todo este análisis y estas purificaciones, invertimos bastante para poder tener dispensarios de agua, que son los que estamos utilizando ahora, y disminuir también el consumo de las botellas plásticas. Y luego, pues, ¿qué hacíamos? Sigue habiendo botellas plásticas porque mucha gente no confía de un agua que está a tú sabes, 2.000 kilómetros de la costa. ¿De dónde viene esa agua? Se preguntarán, tú sabes, el 70% de los pasajeros son Sí. turistas extranjeros, no confían, tienen miedo de enfermarse, entonces compran la botella plástica. Y la botella plástica, ahora pues, ¿qué hacemos? Y aquí viene todo un proyecto que nos unimos a otras empresas. Y con Ya. la TAM hicimos el proyecto Valtra Libre de Plásticos. ¿Qué es lo que hacemos? Que nosotros esas botellas que todavía se siguen utilizando en el aeropuerto plásticas, son limpiadas en el aeropuerto, se les quita etiqueta, tapa, y luego pues esas botellas se las comprime y la TAN se las lleva al continente para transformarlas. Primero las transformamos en uniformes. Esos uniformes que usa nuestro personal son de plástico reciclable. Y pues de alguna forma hicimos algo, comenzamos a meternos en el camino de la circularidad. Y luego dijimos, bueno, no podemos cambiar, las botellas plásticas se siguen produciendo y no podemos hacer eternamente uniformes. Comenzamos a ver qué otras alternativas teníamos y comenzamos luego a irnos un poquito hacia fuentes de transporte. Nuestro personal necesita bicicletas y había un proveedor en Quito que hacía bicicletas con marcos de plástico. Entonces le suministramos nuestro plástico y ahí hicimos un intercambio. Y luego seguimos avanzando y dijimos, ¿qué más podemos hacer? Y aquí viene un tema, ya te estoy hablando de que la mentalidad del aeropuerto cambió de ecología a sostenibilidad, ¿no?
y obviamente nos adherimos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y en ese sentido comenzamos a hablar no solamente de naturaleza, sino también de la sociedad. Y en esta búsqueda de utilizar plástico, ahora tenemos el Plastilab, el programa Plastilab, que recientemente ganamos un préstamo, que hicimos una donación, en verdad, de dinero para poder implementar moldes de plástico de tal forma que con las botellas que nosotros producimos y con los plásticos que encuentran los muchachos en la recolección que hacen en las playas, esto aquí lo convertimos en material didáctico para los mismos muchachos, para las escuelas. Entonces estamos reciclando el plástico que nosotros mismos producimos, lo metemos en estos moldes y de estos moldes salen implementos, reglas, salen planchas para que los niños tomen anotaciones plásticas, salen todas las carcasas de las plumas. Y esto es lo que vamos a implementar junto con el Ministerio de Educación, Galápagos Plastilab, y varias fundaciones que nos apoyan en este sentido. Entonces, con esto de aquí, nosotros que estamos trabajando no solamente en la circularidad, sino también apoyando a la comunidad, que es lo que muchas veces se deja de lado cuando hablas de sostenibilidad, ¿no? Siempre hay que ver casa adentro, ¿no? Primero lo que está en tu casa y nosotros nos preocupamos mucho por la formación de nuestra gente, ¿no? Aplicando un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, ellos nos dijeron, ustedes se han dado cuenta que la mitad de su personal es femenino y le dijimos, la verdad es que no sabíamos, no nos habíamos dado cuenta, no nos habíamos puesto a contar, porque la verdad es que dentro de pues la política corporativa es Era que la los cultura. puestos de la cultura, los puestos se dan sin importar el género y los salarios es por puesto, no por si eres hombre o mujer y sobre todo por experiencia y formación. Entonces ahí es que dijimos, es verdad, es decir, la mitad de nuestro personal y todas las jefaturas, no todas, pero la gran mayoría de las jefaturas son de mujeres. Pero se ha dado el tema y ahí nos hemos ido preocupando por la formación, no solamente en capacidades técnicas para manejar un aeropuerto, necesitas estar muy formado, la seguridad es indispensable en el aeropuerto y hay que tener una clara formación súper técnica del tema. Pero no solamente eso, sino también del bienestar de la mujer. Y también nos dimos cuenta de que había muchos temas de abuso hacia la mujer. Entonces comenzamos a trabajar mucho en temas del cuidado de la persona. Y ahí pues nosotros comenzamos a trabajar mucho contra este abuso, no solamente el físico, sino también el psicológico con las mujeres, porque nos dimos cuenta que en nuestro personal había eso y pues comenzamos a trabajar mucho en el tema. Y cuando nos metimos más, y esto lo trabajamos con plan internacional, nuevamente siempre apoyados de los expertos, porque no puedes andar en sostenibilidad sin solito, tienes que andar siempre con las personas que te puedan guiar por los caminos apropiados. Y en este tema, pues comenzamos a trabajar y nos dimos cuenta que en Galápagos era una de las provincias donde más abuso había hacia las mujeres. Y nuestro personal se fue empoderando y ahora tienen células con que trabajan en diferentes lugares de Puerto Ayora, tratando de promover todo lo que es el detener la violencia de género y pues hicimos la ruta contra la violencia en donde le indicábamos a la mujer dónde tenía que poner, cuáles eran sus derechos, no solamente derechos humanos, sino legales, cómo tiene que hacer una denuncia, a dónde tiene que ir, cuándo tiene que hacer la denuncia, apoyados con aeropuertos. La verdad es que trabajamos ahí con la Fiscalía de su momento de Puerto Ayora y hemos trabajado con diferentes organismos para de alguna forma ir formando. Y no solamente por filantropía, como Filantropía. hablábamos, sino también porque una mujer que es abusada no rinde en el trabajo. No nos pasa a los hombres, porque es mínimo los hombres que son abusados, existen o no, pero sí le pasa a las mujeres. Y ahí es cuando tú comienzas a ver que hay una diferencia de productividad. Y no es porque sea mujer, es porque es una mujer que es agredida. Entonces, y su cabeza está en otros lados. Entonces, comenzamos a trabajar mucho con el tema de violencia de género y nos ha ido bien. Es decir, tú ya ves que el lenguaje entre hombres y mujeres entre el personal de aeropuerto es otro, el respeto es otro, y ya es camaradería. Es decir,
todos estamos a la par. Entonces, tenemos una serie de temas en donde nos damos cuenta que no debe haber diferencia en este sentido. Y ahí yo quiero destacar, ¿no? Esa necesidad de trabajar internamente un poco para fortalecer a tu equipo dentro del aeropuerto, identificar estas problemáticas que hay, que a la larga no eran problemáticas únicamente de tus colaboradores o tus colaboradoras, sino que es una problemática del territorio donde estás operando y poderlo extrapolar y extender a la ciudadanía esa conciencia, esos protocolos, esa hoja de ruta de prevención de violencia, creo que es fundamental. Y íbamos conversando y nos pasábamos de lo ambiental a lo social, pero porque hay una Sí, relación, ¿no? Es que no podemos trabajar solos, como tú dices, ¿no? La exactamente. sostenibilidad la tenemos que amplificar y maximizar con las capacidades que cada una de las organizaciones tiene. Sí, y lo que tú dices es correcto, es decir, estar en este tipo de organizaciones como la tuya, Evangelina Ceres, nos hace ver de que existen también otras realidades que se puede aprender de otras empresas. Como te decía, son 17 objetivos de desarrollo sostenible. Es casi imposible atacarlos todos, ¿verdad? Y tienes que ir eligiendo, pero comienzas a ver de que, mira, en Quito hay esta empresa que hace tal cosa, yo la podría hacer de esta forma también, y hablas con ellos, o hay una fundación que te puede apoyar en un tema de circularidad, de reciclaje, de violencia de género, ¿sí me explico? Es decir, hay diferentes eh, gentes expertas y si tú quieres tener una empresa sostenible, tienes que buscar ayuda de todos estos expertos o aprender de lo que ves, de lo que hacen tus compañeros. Es decir, este tipo de eventos que haces tú, este blog que haces, es bueno porque la gente va aprendiendo de lo que hacen los otros. Y pues todos vamos aprendiendo. Mira, ven, Galápagos, escuché que hacían algo así, ¿qué tal si lo hacemos en nuestra empresa? Entonces, y eso es bueno, y hay mucho intercambio, hay mucho que trabajar, porque como te decía, no hay, la sostenibilidad no es una meta, es un camino, entonces que tenemos que irlo recorriendo. Y no termina nunca, así No que termina nunca. podríamos seguir contando un montón de cosas, pero cuéntame, ¿qué vamos a esperar ahora? ¿Qué más van a innovar? ¿Qué ideas tienes? ¿Qué Bueno, podemos estamos en esas. diseñar, digamos Mira, así? ahora estamos con unos biodigestores, estamos implementando Ya. unos biodigestores, porque ya estamos, una parte de nuestros residuos son plásticos, pero otra Ujú. parte son orgánicos. Entonces, ¿qué hacemos con estos residuos orgánicos? Y ahora estamos implementando unos biodigestores que de hecho los aprendimos en uno de estos foros que los utilizaba el aeropuerto de Quito. Entonces, hablamos con el aeropuerto de Quito y le dije, enséñanos qué haces. Y pues lo estamos aplicando ya en Baltra para manejar dos temas. El uno, abono para nuestra jardinería. Tenemos agua ya Ujú. purificada y ahora estamos generando nuestro propio abono para nuestros viveros que tenemos ahí nosotros, porque estamos con la ayuda del Parque Nacional Galápagos, tenemos viveros para reproducir las especies propias de Baltra para que sirvan para nuestros jardines. Y estamos ahora también con esto de compost, viendo el tema de los orgánicos. Y aquello que no es compostable, ¿verdad? Nosotros lo utilizamos para producir energía en los biodigestores. Y estamos produciendo energía que es utilizada luego en las mismas cafeterías para ayudar en la cocina, en la preparación de alimentos. Entonces, todavía no tengo resultados finales porque recién los pusimos en práctica. Pronto. Vamos a ver cómo nos va exactamente. Y en temas de educación tenemos el Galápagos EduLab, que con la ministra actual de Educación, la verdad es que hay mucho dinamismo, y decidimos apoyar a todas las iniciativas que tiene el Ministerio de Educación sobre programas de sostenibilidad que están implementando las escuelas y colegios fiscales. Entonces, el Aeropuerto Ecológico de Galápagos premia el proyecto más sostenible de los colegios fiscales y este premio lo hace el Ministerio de Educación, nosotros trabajamos con ellos y este premio consiste en que aquel grupo de estudiantes con sus profesores que, que ganan el premio, esto es una comisión que tiene el Ministerio de Educación, participan dos ONGs y también un representante del aeropuerto, premian al mejor proyecto y este proyecto lo ponen en práctica y luego los estudiantes vienen a conocer el aeropuerto, a ver todas las dinámicas que hacemos nosotros en temas de sostenibilidad, trabajan con nosotros en recolectar botellas plásticas y muy pronto también a producir su propio material
escolar. Entonces estamos ahí en diferentes dinámicas trabajando en este tema. Tenemos brigadas médicas porque Galápagos, tú conoces Evangelina y los que han estado, tiene dos problemas serios, uno de educación y otro de salud. Entonces, nosotros vemos que nuestro personal, nuevamente, primero lo vemos dentro, a veces no tiene dónde tratarse, temas básicos que acá en el continente los podemos ver y que tienen que viajar a Quito, Guayaquil, a hacerse tratar de un médico con costos adicionales del pasaje y la estadía y pues no pueden hacer el seguimiento médico. Nosotros cada 6 meses traemos una brigada médica de doctores de Estados Unidos que ellos tienen que hacer su rural y vienen y lo que nosotros hacemos es unir, ¿verdad? Al Ministerio de Educación junto con las fundaciones acá en el Paraíso Solidario, se llama la fundación que trabajamos en Puerto Ayora y en San Cristóbal, y coordinamos que estos 40 médicos vengan semestralmente en diferentes temas de la medicina. Y ya llevamos 6 de estas brigadas y ya se está haciendo seguimiento al personal. Entonces viene Excelente. mucha gente de la tercera edad a hacerse ver. Yo me he hecho ver ahí también, así es de excelente calidad, porque como te decía, hay que apoyar a la comunidad de donde vienen nuestros trabajadores. Si nuestros trabajadores son los que hacen de este negocio rentable, tenemos que apoyarlos a ellos, a sus familias y a su comunidad para que tengan salud, tengan una paz mental y puedan rendir también en la empresa. Entonces es como la sostenibilidad, ¿no? Es dando y dando, ¿no? Dando y dando. Gracias, Jorge. Encantadísima. Para quienes han estado escuchando este live, hemos puesto la página web de ustedes para que puedan investigar más lo que están haciendo. Felicitarte por ese liderazgo. Quienes vayan a Galápagos, pues ya van a tomar en cuenta, si entran por la isla de Baltra, justamente esas características que Jorge nos está diciendo. Y si no, pues lo podemos ver por internet y podemos sentirnos orgullosos de tener el primer Gracias. aeropuerto ecológico del mundo. Gracias. Saludos a Gracias, todos. un abrazo. Hasta luego, nos vemos en el próximo live.